Muy buenas tardes a todos, sean todos bienvenidos a su espacio de educación financiera por la Multimedia RS, y recordando un poquitito también que tenemos el apoyo de la Cooperativa Sagrados Corazones para la difusión de este espacio de educación financiera. El día de hoy vamos a desarrollar el seguimiento de nuestro tema del programa anterior, pero antes nos gustaría compartir un poquitito una noticia, o en este caso la teoría del día. El autor de esta teoría es Pierre Bourdieu. Fue un psicólogo francés, uno de los más destacados representantes de la época contemporánea. Este psicólogo habla de que las personas, hablando un poquitito de finanzas, no solo tienen lo que es el capital económico, sino que tienen otros tipos de capitales que ayudan a posicionarse económicamente de una u otra forma a las personas. Entonces vamos a ver un poco desde el aspecto psicológico cuáles son esos otros capitales. Pierre Bourdieu logró reflexionar sobre la sociedad, introdujo y rescató baterías de conceptos e investigó formas sistemáticas lo que suele parecer trivial como parte de nuestra cotidianidad, y que en algún momento esto que hacemos cotidianamente o por gusto o a lo mejor por afinidad, yo estoy hablando de capital social ya, nos ayudan a un mejor posicionamiento económico. La idea es conocer un poquito en qué aspectos de capital tengo que trabajar. Este tipo de capital, existe el capital económico, cultural, social y simbólico. Y el económico ya sabemos cuál es. El cultural también hablábamos del nivel de preparación, el conocimiento de cada individuo, ya sea adquirido o la que traemos de casa. Ese es el capital cultural. El capital social se compone de las redes de relaciones y contactos que una persona tiene y puede proporcionarle beneficios en algún momento, porque mi círculo social a lo mejor me amplía mi red de posibles trabajos. Entonces me ayuda mucho el capital social. Y el capital simbólico, que es el que menos conocido es el prestigio, el reconocimiento y la fama de un individuo, de un grupo que un grupo posee dentro de una sociedad. Este capital es a menudo el resultado de la posesión de los otros tres capitales y se utiliza para legitimar el poder y el estatus. Yo también veo que el capital simbólico es muchas veces validado, y es como que si hablamos en el ámbito académico, es como que es el que te posiciona como un buen educador, es el que te dice, bueno, me da confianza y podemos darle trabajo como instructor, como facilitador, como docente en ciertas instituciones. Entonces, también el capital simbólico te abre a través de tu credibilidad a más oportunidades de trabajo que obviamente va a retribuir en tus ingresos. Bien, haciendo un poquito el resumen del programa anterior, que estábamos hablando de la capacidad de pago y cómo evitar el sobreendeudamiento. Entonces, nuestro material anterior nos hablaba un poquito de que la educación financiera en Paraguay es muy baja en relación y comparado con otros países de la región, que solamente llega al 21% para adultos mayores a 50 años. O sea, esa información es escasa. A los últimos años, para las nuevas generaciones de 18 a 29, por ejemplo, llega al 33%, ya tienen un poco más de información, pero aún así es insuficiente. Por ende, estos tipos de programas ayudan e incentivan el conocimiento, o sea, para que la toma de decisión financiera sea basada en información real, personal de cada persona, personal de cada uno. Entonces, de acuerdo a ello, estábamos hablando de los pilares de la educación financiera para evitar el endeudamiento. Primero hablábamos que tenemos que tener conciencia de que algunas cosas, algunos deseos pueden ser solamente eso, querer, pero hay tenemos que diferenciar de las necesidades reales, utilizando a lo mejor una de las herramientas que es la pirámide de Maslow, que no podemos, por ejemplo, ahí abajito en la pirámide de Maslow está lo que es las necesidades básicas, elementales, que por ejemplo es seguridad, salud, alimentación. Entonces, no podemos arriesgar el monto de nuestro alquiler, por ejemplo, si vivimos en alquiler, comprando un calzado deportivo y no tener para pagar el alquiler.
Parece absurdo, pero sucede muchísimo por falta de control muchas veces, porque es como que vamos comprando y hasta el momento me da bien, entonces llega el momento en que no me alcanza. Entonces eso se debe muchas veces a una falta de control de mi presupuesto, o sea, de la inexistencia también del presupuesto. Entonces, ¿qué metodología usan para el presupuesto? ¿Usan un cuaderno, una agenda? ¿Usan un Excel, una app? Y coméntenos un poco cuál es el mejor método que a ustedes les resultó para que a lo mejor alguien que nos está escuchando pueda también tomar ejemplo e iniciar el control sobre sus finanzas personales. Creo que el presupuesto es como la base de todo, es como que te da el diagnóstico. Nosotros muchas veces cuando nos sentimos mal vamos al médico, entonces es como que si hacemos el presupuesto, entonces vamos a saber exactamente cómo y dónde estamos parados, cuál es el siguiente paso que debemos dar para mejorar nuestra salud financiera si ya está un poco deteriorada, o a lo mejor encontrar una oportunidad de ahorro dentro de nuestro presupuesto, eliminando uno que otro gasto innecesario. Entonces, como que tomamos más conciencia. Entonces, les animamos a utilizar el presupuesto a modo de medición y diagnóstico. También algo muy importante que nos habla ahí es de cultivar el valor de la paciencia financiera. Entender que la gratificación inmediata es el enemigo de las finanzas. Entonces es como que muchos videos nos entran por los ojos y por los oídos diciéndonos no lo necesito pero lo quiero. Entonces es como que un gasto totalmente innecesario porque es cute o porque está de promo o porque está de moda. Entonces, para aprender un poquitito esto con la edad, o muchas veces o mejora o empeora, porque sucede a todos, tanto a los hombres como a las mujeres, en sus diferentes debilidades. A nosotras las mujeres a lo mejor tenemos ciertas debilidades, así como los hombres también. Así que todos tenemos aspectos que mejorar en relación a distinguir un poquitito lo urgente de lo importante o del deseo y la necesidad. También este material nos hablaba de que el presupuesto y flujo de efectivo, que ya hablábamos sobre el presupuesto y su importancia. También que nos daba como que nos tocaba la campanita y nos decía conocer tu número de supervivencia. ¿Y cómo es eso? Saber exactamente cuánto dinero necesitas mensualmente para cubrir tus gastos fijos básicos. Entonces, ahí dentro de nuestro presupuesto, en la distribución de ingresos, o sea, la distribución de nuestros ingresos, cuánto va a gastos fijos, cuánto va a gastos variables, cuánto va a gastos de universidad, de alquiler. Entonces, tenemos que saber que sí o sí yo debo guardar de mis ingresos. Bueno, por decirlo así, el 32% de mis ingresos van para este destino. Y también, por supuesto, uno de los primeros ítems algo que debo hacer primerito es ahorrar como mínimo el 10% de nuestros ingresos para garantizar que nuestro futuro tenga planes, tenga metas, porque es lo que nos ayuda muchas veces a cumplir nuestros sueños sin endeudarnos, que es el ahorro. Luego habla sigue hablando de los pilares para evitar el endeudamiento, el sobreendeudamiento en este caso. Y esto sí es muy importante entender que no todo crédito es malo. Entonces, aprender la diferencia entre deuda buena, la que genera un activo o incrementa un patrimonio, con un crédito hipotecario o para la educación. Hay muchísimos créditos para la educación en este momento que incluso tienen tasas preferenciales que al momento de invertir en uno mismo, en su educación, invertir en el capital cultural es realmente una buena inversión para asegurarnos que el día de mañana tengamos diferentes fuentes de trabajo, tener una preparación, ya sea para cualquier ámbito o varios ámbitos, nos asegura la continuidad ya sea trabajando de forma independiente o para alguien más prestando nuestros servicios, y garantizar una constante o a lo mejor también asegurar la diversificación de nuestros ingresos. El programa anterior veíamos
que las compañeras de la cooperativa Sagrados diversifican sus ingresos. Es como que, bueno, yo me formé en tal área, estoy incursionando en esta área, pero también tengo ingresos de esta área. Entonces es como que al momento que por algún motivo se estabilice uno de mis ingresos, tengo todavía el otro. Entonces es un excelente recurso todo lo que es inversión en educación para asegurar y también saber en qué estudiar. Yo, por ejemplo, antes de pandemia encontraba muy pocas oportunidades de estudiar, y es como que de ahí en más la educación se transformó y se fue a lo digital, se fue a plataformas que uno puede aprovecharlo de noche, en el momento que sea necesario, con videos interactivos, con trabajos prácticos en línea. Entonces nos asegura y nos da también una amplia gama de temas para poder estudiar. Y ahí a lo mejor ir descubriendo qué más me gusta hacer o cómo yo puedo potenciar mi carrera o mi trabajo. Entonces es una buena manera de invertir en nosotros mismos. No todo crédito es malo, sino que aquello que tomamos para generar más ingresos. Por ejemplo, en nuestra educación, si bien no es tangible ya desde el mes 1, ya a futuro nos da cierta garantía de que a lo mejor podemos conseguir mayores ingresos o mejores ingresos, o garantizar que lo percibamos de forma constante, diversificando nuestros ingresos. Entonces también hay que identificar, siempre damos el ejemplo de que si vamos a sacar un crédito para sacar un segundo vehículo, y a lo mejor está estacionado ahí solo para usar los fines de semana, entonces es un gasto. Pero si sacamos un vehículo y lo hacemos trabajar de forma inteligente, bien estudiado, entonces sabemos que ese crédito fue para inversión y no para gasto. Entonces cada vez que vamos a sacar un crédito, identificar un poquitito si es un gasto, si es para gasto o si es para inversión. Esta inversión, recordemos que siempre cuando hacemos educación financiera para emprendedores, siempre nos preguntan esto: ¿cuánto es lo que tengo que ganar para que sea rentable el negocio? Entonces esto va a depender mucho de los gastos que uno tenga. Uno de los gastos es el crédito. El porcentaje, si bien el capital que yo saco de un crédito va para inversión, el interés que estoy pagando por ese crédito tiene que retribuir en los ingresos que tenga por la venta de mis productos o servicios por medio del cual he sacado o he aprovechado el crédito. Entonces, veamos y analicemos muy bien si un crédito es un gasto o es una inversión. Todo crédito que sacamos para invertir tendría que ser, por ejemplo, para capital operativo, se recomienda no mayor a 18 meses, porque se supone que el capital tiene que ser rotativo constantemente para poder muñirse de nuevas mercaderías. Entonces, para capital operativo, o sea, para compra de mercaderías o aquel insumo que yo uso para producir, no debería de exceder 18 meses para asegurar la rotabilidad. Todo lo que refiere a inversiones a largo plazo, obviamente sí. A lo mejor voy a mejorar mi infraestructura y ahí a lo mejor sí puedo tomar un crédito a largo plazo porque es para inversión. Son créditos, hay que investigar un poquitito si va a ser un gasto o una inversión, o si es crédito malo o si es crédito bueno. Crédito malo es aquello que yo saco y me genera más gastos. Ejemplo, el vehículo. ¿Sí? Si yo no estuve ahorrando para comprar un vehículo y tengo que sacar un crédito, y ese vehículo solo voy a usarlo de forma particular, no me va a generar ingresos, efectivamente es para un gasto. También hay créditos mediante el cual hemos sacado para adquirir un bien que a lo mejor tiene costos accesorios, como el vehículo también propiamente, que tenemos que sacar, tenemos que gastar en combustible, en el mantenimiento, en el registro de habilitación. Son gastos accesorios que al momento de que yo voy a presupuestar una cuota de un vehículo en mi presupuesto para los siguientes meses, porque recordemos que el presupuesto tiene que ser extendido a un año. Ok, voy a empezar a pagar en noviembre esta cuota. Entonces ahí también tengo que presupuestar el combustible,
que tengo que pagar mensualmente, tengo que presupuestar todos los gastos. Si le voy a hacer mantenimiento cada un año, le voy a hacer, ¿cómo se llama? Es el que es cambio de aceite. Mantenimiento, ¿sí? Mantenimiento mensual, tengo que presupuestar también. Depende del vehículo muchas veces para ver un poquito el costo de esos mantenimientos. También saber que un crédito de un vehículo usado, a lo mejor solamente voy a presupuestar el mantenimiento anual, pero un vehículo usado a lo mejor tiene mayores inconvenientes. Entonces, si voy a tener solamente y justito para la cuota del auto más el combustible, entonces a lo mejor me conviene un 0 kilómetro, que probablemente me dé menos problemas que un usado. Entonces, analizar el tipo de crédito antes de tomar. El programa anterior mencionábamos que la mayoría de los créditos tomamos con la cabeza caliente. Es como que quiero ahora ya, vamos por la inmediatez. Entonces, muchas veces no medimos bien el crédito. A lo mejor en ese momento yo no califico bien para el crédito y me dan un monto menor, igual retiro, pero no me sirve. Entonces yo no sé en qué he gastado ese préstamo y termino un poco frustrado. Entonces, analizar un poquitito este aspecto. Vamos a dar un poco un repaso de lo que estuvimos dando. Iniciábamos con los diferentes tipos de capital que la persona tiene. No solo el capital económico, sino que hablaba del capital social, de las personas que nos rodeamos y las posibilidades, mayores posibilidades cuando nuestro entorno nos propicia mejores oportunidades. También hablaba de capital cultural, el nivel de preparación y lo que eso nos facilita para conseguir mayores ingresos. También hablaba del capital en relación a la imagen que uno presenta y vende. Entonces es más que importante estos tipos de capitales que hoy conocimos para poder trabajar en cada aspecto, en cada uno de ellos. Muchas veces nos enfocamos tanto en el trabajo que dejamos la parte social aparte. Todo lo que refiere a encuentros sociales, en especial en círculos que muchas veces suman. Yo lo que veo, por ejemplo, es que mi sobrinito me ha abierto otros tipos de personas, otro tipo de círculos sociales que yo no conocía. Es como que también los papis tienen posibilidades de poder relacionarse más fácilmente a través de los niños. Entonces tiene todo que ver en los lugares donde frecuentamos. También en nuestro tema principal hablábamos de los pilares principales para evitar el sobreendeudamiento. La base de todo, el presupuesto. Poder proyectarlo como mínimo a un año, identificando aquellos gastos que podemos disminuir, aquellos que son necesarios o innecesarios, aquellos que lo hemos tomado de forma impulsiva, sin pensar en la inmediatez, o sea, pensando mucho desde la inmediatez. Entonces, y también comprender el costo real del crédito cuando es deuda buena, deuda mala, cuando es inversión o cuando es un gasto. Y también en relación a este último punto, el costo real del crédito, tenemos que saber como usuarios de cada producto financiero, es que no solo cuentan el interés, porque muchas veces nos venden un crédito, tiene tasa 14, tasa 16, pero haciendo la comparación de la cuota con otras entidades que a lo mejor tienen tasa 20, pero la cuota de ese crédito que te están ofreciendo al 14% a lo mejor es más costoso. ¿Eso por qué sucede? Muchas veces hay entidades que tienen gastos administrativos muy altos y otros accesorios, por ejemplo, seguros, seguro de vida o seguro si hemos adquirido el crédito para la vivienda, también está incluido el seguro de la vivienda, gastos administrativos. Entonces son cosas que van sumando al crédito y entonces la recomendación para tomar un crédito es comparar la cuota que te ofrecen del mismo monto X, en un plazo X también. Entonces comparar las cuotas con diferentes entidades antes de tomar el crédito. Bueno, siendo estas las recomendaciones que esperamos que les haya servido, les haya sido de utilidad y los pueda compartir con su familia, y deseándoles un excelente fin de semana, me despido. Chao, chao.